sesión del curso y vamos a abordar el tema del punto. Aquí hay que empezar con una historia y que ustedes consideren que en general se han mencionado 3 casos del punto y estos son los siguientes. Hay un punto que se le llama punto y seguido. Ahí les muestro un ejemplo en el texto que revisamos la ocasión anterior. Hay también un punto y aparte. Observen mi cursor. Este signo de corrección indica que debe ir aparte el párrafo. Entonces, ahí tendríamos un punto y aparte. Y también se ha hablado de que existe un punto final. Estos son como el escenario que comúnmente se aborda en estos cursos. Yo quisiera, antes de continuar con más usos del punto, con más nombres, que recuerden un poco de la historia en relación con el punto. Deben considerar la evolución de la escritura, que a su vez es la evolución de la lectura, y que estamos pensando en que esta producción escrita inicia desde la prehistoria, inicia desde antes de Cristo o antes de nuestra era, y que va al par de otras culturas como la China, en la que deben recordar que por el siglo I se inventa el papel como lo conocemos, pero que antes de eso se ha utilizado el papiro, y que en la Edad Media, por ejemplo, los pergaminos ya se utilizaban, y que en realidad no es una exageración el hablar de que se escribía en piedra. Y, por ejemplo, que en Egipto se utilizaban 3 tipos de escritura, y estos 3 tipos de escritura convivían a su vez con otros, como el griego antiguo, que hasta la Edad Media se llamó así, y después griego moderno. Este caso ilustra muy bien de cómo sí se escribía en piedra. Ahí tienen la escritura jeroglífica egipcia, la escritura demótica también egipcia, y al final un caso del griego antiguo. Seguramente la imagen no nos da para notar estos detalles de la escritura, incluso viendo con precisión los detalles, pues difícilmente los entenderíamos, salvo aquellos que sean especialistas en estas escrituras. Uno de los hitos en la historia de la escritura y la lectura es la imprenta, todos lo sabemos, por 1450. Esto hizo que aquello que antes era oral, aquí por favor tengan en cuenta una cultura oral, es decir, la información se va pasando de voz en voz, y lo que ahora nosotros registramos en libro, en aquellas épocas anteriores a cualquier registro, estaba registrado en la memoria. Entonces, la memoria es el antecedente del libro, y pues hay que establecer estas equivalencias entre lo que es la memoria y el libro, y todo el proceso de escritura en el que en la cultura oral, incluso ya habiendo ciertos tipos de escrituras, estaban solamente ajustados a ciertos grupos, y sobre todo a cuestiones religiosas. Entonces, aun cuando incluso se inventa la imprenta, no podemos estar pensando en que ya luego todos tienen libros y todos leen. ¿Qué marca el hecho de la imprenta? La imprenta marca un proceso muy interesante en el que el hombre ya no tiene que estar como en la Edad Media, sentado escuchando a otro que lea, porque la mayoría es analfabeta, la mayoría de la población. Aquí este hombre ya tiene acceso a hojas,
algo parecido a los libros y puede estar leyendo él en el ámbito privado. Esto es lo más interesante con la imprenta, que cambia este espacio social en el que se leía en voz alta a un espacio en el que se puede leer en silencio y entonces se empieza a ver el mundo de otra manera. A mí me gusta mucho esta frase de Víctor Bravo. Este libro lo publica en 2009. El hombre que lee se convierte en el hombre que pregunta. Empieza a cambiar nuestra forma de ver el mundo a partir de lo escrito, a lo que ya podemos acceder en algún momento. Recuerden que esta democratización, esta posibilidad de que la mayoría leyera es muy reciente, pensando en términos históricos, y no siempre estuvo al acceso. Fue algo que todos pudieran hacerlo. En realidad era un grupo muy concreto sobre en el poder, la Iglesia y el Estado, el que más o menos tenía controlado esta parte de la lectura y de la escritura. Una vez que aparece la imprenta, entonces sí podemos hablar, y una vez que se puede acceder al libro, sí podemos hablar de que la forma como el hombre va entendiéndose, definiéndose, es muy distinta al hombre, a ese hombre que escribía en piedra. Y esta es la parte también en la que nos lleva de la escritura a la lectura. Antes no se leía, nadie leía, pocos sabían latín. Después, en el caso del latín, también consideren que podemos hablar del griego, pero que al griego, al ser conquistado Grecia por los romanos, son entonces el latín el que toma fuerza sobre todo al momento que el imperio romano empieza a extenderse en Europa. Esto también no lo pierdan de vista, porque por esa razón es que se habla de un alfabeto latino o romano. Por esas razones que se habla de lenguas latinas, que después se convierten en lenguas romances. Entonces, es muy importante que no perdamos de vista todos estos procesos y que hasta la Edad Media, vuelvo a repetir, no se leían. Todos no sabían leer ni escribir y entonces había una persona que leía. ¿Cómo era este proceso? ¿Cómo ha sido? Pues se habla de que en una etapa del latín, en este momento en el que se están formando las lenguas romances, recuerden que los romanos al invadir distintas zonas de Europa se mezclan con habitantes de estas regiones y dan origen a lo que conocemos como lenguas romances. Entonces surge el portugués, surge el rumano, surge el español. Y se dice que en el latín existía un sistema ternario. Esto está relacionado con el punto, porque existía un punto alto, existía un punto medio y existía un punto bajo. Bien, estos tipos de puntos son como los antecesores del punto que actualmente conocemos. Esto ayudaba a pausar la lectura en el momento que se leía en voz alta. Por eso es que les he contado un poco esto, porque deben contextualizar que esta idea de que nosotros utilizamos los signos de puntuación para hacer pausas, en realidad fue cierta. En realidad, los lectores, bajo estos signos del punto, estas posiciones del punto, podían pensar en términos de una pausa prolongada, si era un punto alto, de una pausa intermedia, es decir, duraba menos tiempo, o una pausa corta. Y así iban modulando su lectura. Si ustedes están interesados en esto, les sugiero que busquen a Aristófanes de Bizancio, no el comediógrafo, que hay otro Aristófanes, sino el de Bizancio, que fue el bibliotecario de Alejandría. Entonces, este es el que se le atribuye, de hecho, la invención del acento o el que hizo algunas modificaciones con los signos. Sin embargo, todo esto está recogido en ciertas obras que se han interpretado, pero la verdad, conforme a toda la evolución de nuestro lenguaje, es que esto era muy poco usual.
En realidad no hay un orden, no hay una homogeneidad en cuanto al uso o una frecuencia en cuanto a los 3 puntos. A veces en lugar de ser un sistema ternario era un sistema binario y en otras ocasiones ni siquiera aparecía. Entonces, lo que sí es que nos da una idea de cómo se fueron formando este concepto, cómo se fue formando este concepto de signos de puntuación, y eso es lo que en este momento nos interesa. Ahora, consideren lo siguiente, en cuanto a las pausas prolongadas, intermedias y cortas, si nosotros lo relacionamos con los signos actuales, creo que, y con la sintaxis actual, ya hemos visto en la sesión anterior sobre sujetos, sobre predicados, sobre complementos, les va a ayudar mucho a estar pensando en a qué equivaldría la pausa prolongada. Si era un punto alto, ¿en qué momento se tenía que poner? ¿En qué momento dividía? ¿Tenía que dividir a toda una oración como la conocemos ahora? ¿Tenía que dividir a una parte de esa oración? Pues la relación que se puede establecer es que para ellos la pausa prolongada, según los gramáticos de esta época, la pausa separaba los periodos, lo que ahora conocemos como oraciones, ¿sí? Una unidad de sentido completo. La pausa intermedia, por su parte, separaba los cólones. Esta palabra es la misma que nosotros utilizamos en medicina al hablar de colon, la parte del intestino. Entonces, separaba los cólones o los miembros. Los cólones o los miembros eran parte de los periodos. Vayan considerando esto. Finalmente, la pausa corta separaba a los incisos, que también se llamaban comas. Tomen en cuenta esto, es muy interesante, comas. De hecho, coma en el griego es coma, en latín es coma y significa parte, significa miembro. Eso significa la palabra coma. Actualmente no se utiliza coma en el sentido de miembro, de inciso. Si ustedes lo buscan en las obras normativas van a encontrarlo como únicamente signo de puntuación, pero la coma en realidad era como una parte chiquita de los colones o de los miembros, ¿vale? Entonces, de esta manera designaban ese tipo de puntos a estas secciones del enunciado. Lo iban estructurando de esta manera. En la actualidad tenemos tres signos principales que nos pueden ayudar en ese uso de pausas. El primero podría ser el punto para separar los periodos, las oraciones. Pero, ¿cuál es el signo, Rebeca, que nos ayudaría a separar los cólones o los miembros en estas relaciones analógicas que estoy estableciendo? ¿Sería la coma? Sería el punto y coma. El punto es una pausa mayor, después viene el punto y coma, y efectivamente para separar las comas, recuerden este nombre, para separar esas partes en las que se dividen a su vez los miembros, está la coma, exactamente. Estos son los signos de puntuación que marcan una relación más cercana con ese punto antiguo y en el que nos permiten que una pausa más amplia, de hecho todavía en alguna escuela muy, muy tradicional se enseña que el punto es una pausa mayor, que el punto y coma después podría venir y después la coma, como una pausa mucho menor que el punto y el punto y coma menor que el punto, ¿vale? Yo quiero que en este momento, ahora, con estas nociones sobre el punto y sobre todo regresando a lo que es los usos del punto en la actualidad, los nombres del punto, no vamos a hablar de más usos, sino del punto y seguido, del punto y aparte, del punto final. Pensemos en cómo vamos a organizar un texto. Esto parece que es muy sencillo. Yo les invito a reflexionar que es distinto colocar el punto en un texto expositivo en donde podemos estar hablando, por ejemplo, de mamíferos, pero ya en la estructura de nuestro texto expositivo podemos mencionar en cada párrafo ejemplos de mamíferos y ahí ir haciendo subdivisiones para marcar características de cada uno de estos mamíferos que se mencionen. Pero ¿qué pasa con un texto alternativo?
Piensen que la estructura puede ser introducción, desarrollo, conclusión o cierre, pero esta es una forma muy sencilla, como si tuviera tres párrafos nuestro ensayo, pero puede ser que sea un texto argumentativo más complejo en el que nosotros, para marcar el punto y aparte, tengamos que reconocer argumento, contraargumento, argumento, contraargumento, tesis, hipótesis, en fin. Es un trabajo en el que ustedes tienen que ponerse en el papel de personas que sacan una radiografía y además de reconocer la política del texto, el sentido del texto, van a reconocer cuál es la estructura. Eso es a lo que los invito como primera actividad, que ustedes, considerando esta parte entre la memoria, lo escrito, en cómo antes se basaba en la memoria, pero siguen siendo, después con el libro, las ideas lo más importante. ¿Cómo se estructura un texto? El primer ejercicio que van a realizar es que van a colocar los puntos en ese texto que ahora ustedes están recibiendo en el chat, en nuestro chat. Ahí ábranlo, por favor. Tienen 3 minutos para colocar los 3 usos del punto. El punto y seguido, el punto y aparte y el punto final. Les he ayudado ya un poco para no demorar mucho en esta actividad al estar dejando con mayúscula algunas de las oraciones para que eso les ayude a hacer la delimitación. ¿Vale? Entonces, por favor, abran ese archivo que ya les compartí y coloquen los puntos. Después de que lo hayan hecho, alguno de ustedes o algunos indicar cómo fue la puntuación que dejaron. ¿Hasta aquí se entiende la actividad? Perdón, ¿a qué chat lo enviaron? ¿Al del WhatsApp? Signos ortográficos. Ahí aparece, es el texto 2. Ok, tengo un problema, estoy en mi trabajo y no tengo conmigo el celular. No sé si lo podrían enviar al chat de esta plataforma. Ah, bien. Fíjate que en la plataforma no puedo adjuntar si no estoy como administrador. ¿Quieres que te lo envíe a tu chat personal, Wendy? ¿O también se te complica ahí? O simplemente hagamos esto, Wendy. Tú estás viendo ahora cómo comparto pantalla. Perdón, dejé de compartir, pero ahora lo vuelvo a hacer. Y ahí directamente puedes ir corrigiendo. Marca nada más en donde termina un enunciado e inicia otro y nos puedes indicar cuando te toque participar. ¿Te parece? Ok, gracias. Entonces voy a compartirte de nuevo el texto que están recibiendo tus compañeros, y ahí puedes revisar. Lo voy a ampliar un poco más. Este es el texto tal como lo están recibiendo tus compañeros. Ok, gracias. También copié y pegué el texto aquí en el chat por si les es de utilidad. Ah, ¿en Teams lo pudiste colocar, Gerardo? En el chat, o sea, copié y pegué, no es el archivo en Word, solo copié y pegué. Ok. ¿Se alcanza a leer bien, Wendy? Sí, gracias. Piensen sobre todo en que tienen un texto en el que tienen que identificar sus partes y que puede ser un tema general y puede haber microtemas o subtemas o como ustedes deseen llamarle. Ese es el objetivo de este ejercicio básico, pero que no siempre resulta tan obvio como muchos pensarían respecto a estos 3 nombres que se les dan al punto.
Rebeca, el día de hoy te voy a pedir que me ayudes indicándome a las personas que levanten la mano o las personas que escriban algo en el chat. Yo no soy administrador de Teams, entonces en este momento no tengo acceso a los comentarios, no puedo ver a todos los compañeros cuando comparto pantalla. En la sesión anterior nos ayudó Sócrates, ahora te pediría a ti y así voy turnando un poco la participación en cada clase. ¿Te parece, Rebeca? Seguro, con mucho gusto. Gracias. Solamente tienes que indicarme cuando alguien levante la mano o escriba algo en el chat. De acuerdo. Gracias. En la corrección no se preocupen por la referencia bibliográfica, esa no la consideren en lo absoluto, solo abóquense al texto. Levanten la mano cuando terminen el ejercicio. Solo es colocar puntos y si corresponde al punto y aparte, pues separar párrafos, desde luego. Trabajen con presión, bajo presión, por favor, esto nos va a ayudar mucho. Debo de tener ya el ejercicio, obviamente sigan quienes estén todavía marcando, pero voy a empezar a preguntar. No se preocupen si no alcanzaron a comprenderlo todo, es un ejercicio paulatino en el que vamos a desarrollar esta habilidad. Bien, comencemos. Wendy, ¿me puedes decir dónde has colocado el primer punto y por qué razón? El primer punto lo coloqué donde dice maravilló al mundo. No tengo ¿Aquí? como, ¿perdón? Aquí donde estoy marcando, ¿ok? Al mundo entero, perdón, sí, ajá. Y creo que es porque, o sea, el argumento no lo tengo, pero se refiere a una idea y cierra la idea. Bien, el punto, ¿te parece que es punto y seguido, punto y aparte? Punto y seguido. Punto y seguido. Ajá. Muy bien. ¿Te parece que la idea que está expresada, observen lo que estoy marcando, en este primer enunciado, está en relación directa con este otro que llega hasta aquí? Eso es lo que tenemos que hacer, ese ejercicio, pensar, aquí, ¿de qué nos está hablando? En esta otra parte, ¿de qué nos está hablando? Debo también, antes de que me sigas contestando, Wendy, decir que a veces por error tendemos a colocar los puntos y aparte, sobre todo cuando creemos que ya se extendió mucho el párrafo y vamos tratando de dejarlos del mismo tamaño, pero por extensión, no por contenido. Debemos tener un criterio conforme al contenido. No importa si el párrafo ocupa una página completa. Lo importante es identificar qué se está abordando en cada uno de ellos.
Les daba el ejemplo de mamíferos, pero podemos hablar ahora solamente de león. Y en un párrafo se habla sobre su reproducción, sobre su nacimiento, sobre su muerte. Y se acaba la historia. Pero cada uno es un microtema. ¿Vale? Eduardo, gracias Wendy. Eduardo, ¿tú consideras que esto es un punto y seguido o debe ser un punto y aparte? Considero que es punto y seguido, porque nos está explicando de cierta forma qué se hace con el colorante que se obtiene a partir de la cochinilla. ¿Ok? ¿Quién disiente de Wendy y de Eduardo? ¿Quién considera que esto es un punto y aparte? ¿Y por qué? Adelante. Considero la introducción como del texto, luego viene como un poco ya sobre la historia de la grana cochinilla. Muy bien, hasta ahí, Rebeca. Interesante lo que está diciendo ella, ¿ok? Es como una introducción, ¿ok? Unos principales aportes del México prehispánico, ya está, ubiquen en época, está hablando del México prehispánico, fue la grana cochinilla y define qué es la grana cochinilla. Pero después, el redactor habla de una época que es distinta a la del México prehispánico y se enfoca únicamente en la colonia. ¿Ok? Entonces, esta podría ser una razón de peso para considerar que hay un punto y aparte. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el argumento? La mano levantada, perdón, Oscar. Sí, el argumento en la propuesta de Rebeca es una cuestión histórica, ¿no? Se marcan distintas etapas, una del México prehispánico, la siguiente de la colonia. Adelante, por favor. María, ¿Quién levantó la mano? Sí, yo había levantado la mano porque disentía justo y también hice lo mismo. Puse un punto y aparte. Me pareció que esa primera oración funcionaba como una introducción al tema y lo que viene después, el siguiente párrafo, ya habla más bien de los usos que se le pudieron dar en diferentes épocas. Ahí noté otro tema, dice durante la colonia, luego dice actualmente. Bien, voy marcando, María Inés, de una vez. Aquí el segundo punto, punto, después de yucas, y sí, antes de actualmente, sería un punto y aparte. No, yo ahí lo dejaría seguido, porque tanto durante la colonia como actualmente, esas dos partes hablan, así lo leí rápido, ¿no? Me dio la impresión que hablaban del uso que se les estaba dando en esas épocas a la grana cochinilla. Entonces me parece que es un bloque de tema. Bien, gracias. Sí. Sí, gracias, María Inés. Liz, ¿qué opinas sobre lo que nos propone como punto y seguido en esta sección María Inés? Estoy de acuerdo. Yo también coloqué un punto y seguido, porque me parece que se unen los párrafos y además me parece que la unión también es como una comparación entre la época el uso de la grana cochinilla en la época de la colonia con la actualidad. Entonces son dos ideas que creo que deben estar ahí unidas. Muy bien. ¿Quién disiente de sus compañeros? ¿Quién piensa que esto es un punto y aparte? Levante la mano, hable en voz alta. ¿No? ¿Nadie? Ok. Ok. Pablo no se encuentra, ¿verdad? Gerardo. ¿Ahí me escuchas, Gerardo? Sí. Sí. A ver, Observa, tus compañeras han propuesto que aquí hay un punto y aparte, aquí hay un punto y seguido, han dado sus razones. Entiendo que tú también coincides en que este es un punto y seguido. En tus palabras, ¿nos puedes decir por qué? No, bueno, yo de hecho estaba a punto como de decir lo contrario, nomás por llevar la contraria, pero pienso
que, dado el contexto, a ver, es un artículo para una revista, y que podría estar ilustrada, y que podría ser como, o sea, es decir, que cada párrafo podría estar vinculado a una imagen. Pienso que en el contexto de una revista podría sí separarse con un punto y aparte para distinguir como o sea, se está haciendo una distinción histórica porque además es una revista que trata, o sea, que habla sobre asuntos históricos generalmente, ¿no? Entonces, pienso que podría ser bueno separarlo para diferenciarlo y para que el lector pueda identificar quizás ese párrafo con una imagen. Esa podría ser mi argumentación. Y yo lo dejaría, el párrafo desde actualmente hasta la cría de grana cochinilla. Y ahí volvería a romper, a cambiar de párrafo. Ahí propones otro punto y aparte. Ahí propongo otro punto y aparte. Muy bien. Ahora, sin establecer una relación con un texto concreto, como puede ser una revista, basándote nada más en el contenido, en lo que dice cada uno de estos enunciados, ¿cuál sería el argumento para separarlos? Porque no tenemos que basarnos en, bueno, yo puedo pensarlo en el contexto de un libro de texto, yo en una novela, yo en no sé, sino más en cuanto a lo que nos está informando cada uno de los enunciados. Consideren, los enunciados son los que se dividen con puntos, pero cada uno de esos puntos va a marcar si los enunciados quedan juntos, punto y seguido, si quedan separados, punto y aparte, o si con esto se cierra todo nuestro texto y ahí terminamos. En cuanto al contenido, piensen por favor en función de estos sus argumentos. ¿Quieres agregar algo, Gerardo, o damos paso a otra persona? Wendy está levantando la mano, entonces... Adelante, Wendy. Gracias. Yo coincido con Gerardo en separarlo. A ver, no sé argumentar exactamente por qué, pero sí, el primer punto que yo puse fue después de entero. Y ustedes me comentan, ¿no?, que esto parece ser una introducción y que por eso se separa del siguiente párrafo. Eso es lo que entendí, ¿sí? Sí. Y entonces, lo que yo veo a partir de durante hasta el final del texto, sí, veo como una secuencia, ¿sí?, temporal de los eventos. Entonces, claro, si es así, entonces tendríamos que separar cada evento en esta secuencia temporal. No lo dejaría unido el párrafo que inicia con actualmente a agaves o yucas, ¿no? Porque estoy viendo una temporalidad, no sé. Sí, te entiendo, como si fuera una cronología y en la que va separando los párrafos por etapas, ¿verdad? Por etapa histórica. Ajá, sí. Muy bien, gracias. Lía, si ya estás ahora, perdón, Rebeca, ¿ya está conectada Lía? No, todavía no, pero bueno, yo quería decir algo. Adelante, y luego Daniel Martínez. Yo no hice el punto y aparte porque más bien yo separé como en temas. O sea, para mí la primera oración pues era justo como introducción, luego habla como de los usos y en el último párrafo habla sobre el nombre. Entonces yo hice mi separación así, entonces por eso lo que ahorita aparecen como segundo y tercer párrafo los dejé como uno solo. Ah, entiendo. Así. No, el segundo al revés. Después de yucas era punto y seguido. Y a partir de cochinilla era punto y aparte. ¿Aquí, punto y aparte? Ajá. Muy bien. Sigue, Rebeca, te interrumpí. No, y ya bueno, después de producto viene un punto y seguido. O sea, ese último párrafo habla sobre el nombre, el concepto. Luego el párrafo de arriba era de los usos y el primer párrafo es como introducción. Entonces, para mí solo son esos 3 párrafos. Bien. Hay algo
lógica en tu argumentación. Daniel Martínez, por favor, ¿coincides con esta separación de los párrafos, con esta identificación del uso de los puntos? Yo sí, yo lo separé de acuerdo primero es una pequeña introducción, después habla propiamente de una comparación entre lo que era antes y lo que es ahora, por eso el punto y seguido que puse ahí en medio, y finalmente el origen del nombre, ¿no? Ya después el punto y seguido y listo, justo como está. Muy bien, gracias. Daniel Mir, ¿coincides con esta separación? Bien, Sócrates, ¿ahí nos escucha? ¿Sócrates está conectado, Rebeca? Sí. Adelante, amigo, por favor. Ya llegué, no, yo separé, bueno, voy entrando, pero alcancé a descargar ahorita el archivo y más bien yo lo separé casi como está indicado con los resaltados amarillos. Donde hay un resaltado amarillo puse un punto y aparte, ajá, ahí, y en producto. ¿Aquí también, en esta parte? No, esa sí la dejé en punto y seguido. Ok, así. Ok. Bien, hasta aquí. Wendy tiene levantada la mano. Bien, Wendy, por favor. No, perdón, la dejé levantada. Ahí está. No te preocupes. Liz, por favor. No, Eduardo. Hasta aquí. ¿Es sencillo el colocar un punto y seguido o un punto y aparte? Solo esa pregunta. No. Bien, yo coincido contigo. Esto que obviamos de pronto, que a veces hasta decimos, ay, vamos a aprender de signos de puntuación, saltemos el punto. No tiene ningún sentido perderlo en algo que ya sabemos desde la primaria. Noten que si lo hacemos con rigor, no es nada sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en cuestiones de estructura del texto, en cuestiones de semántica, de sentidos de cada enunciado, el sentido, la unidad o lo que se quiere decir, en principio en general y después en cada una de las secciones. Es como si cada uno de sus párrafos fuera tuviera una función específica en el texto. A ti te toca hacer esto, a ti te toca hacer esto otro, a ti esto otro. Pero no pueden estar dos que hagan lo mismo. ¿Están de acuerdo? Entonces, partan por favor de esta idea y por eso es que me tomé un poco el tiempo para contarles acerca de la historia de la escritura al par de la lectura y cómo ha ido cambiando nuestra idea de los signos de puntuación. En su momento, con el sistema ternario que yo estaba mencionando a propósito del latín, donde había un punto alto, un punto medio y un punto bajo, estábamos pensando únicamente en pausas de la lectura, pero consideren que antes de la escritura, antes de la lectura estuvo la oralidad. Y antes de la oralidad está la parte de nuestra reflexión, la parte de nuestro pensamiento. Yo quisiera que con el texto recuperáramos esa parte en la que no existían libros y solamente era la memoria y era la reflexión humana la que llevaba a tener una actitud determinada frente a nuestra vida. Entonces, cuando se vuelve los textos, cuando pues la escritura evoluciona, llega a la imprenta, hay libros, hay posibilidad de aprender y hay posibilidad de leer en silencio, estar solos con nosotros mismos. En ese momento, nosotros empezamos a cambiar el sentido de los signos y en lugar de verlos como nada más pausas para leer en voz alta, porque ahora la lectura es en silencio, los empezamos a ver como elementos de distribución. Pero si esto fuera así y se hubiera hecho con rigor, ahora mismo todos hubiéramos tenido un consenso en cuanto a la división de este texto. Pero no es así. Entonces, algo está faltando en nuestro análisis.
no es un caso potestativo, si regreso a los términos que les he propuesto desde el principio. Hay unidades muy claras en este texto. Se los voy a presentar. Lo he sacado de la presentación, bueno, porque estábamos editando. Este es el título. Los títulos, más adelante les explicaré por qué no llevan punto. Es una convención. Este es el primer párrafo. Aquí se presenta la definición, el tema se presenta, en pocas palabras. Aquí hay una noción importantísima y que nadie debe dejar pasar y que lo notó la mayoría, y es la temporalidad, la colonia. ¿Ok? No estamos hablando del lugar donde se cultiva la grana cochinilla. No estamos hablando de cómo se vuelve roja químicamente. Estamos hablando de temporalidad. Aquí hay un dato que nos refiere a una etapa histórica. Este podría ser, como lectores profesionales, una pista. Desde que empiezan a leer, decir, aquí se empieza a cortar o empieza a hacer énfasis el redactor a partir de épocas históricas. Y claro, si vamos en esta pista, vamos a llegar que la colonia es distinto a la actualidad. Y aquí podría ser otra unidad de sentido distinta, así como algunos lo propusieron. Y finalmente, un momento en el que, así como se anunció el tema, se cierra relacionado un poco sobre el nombre, ¿no? Ya no es la definición, pero sí relacionado con esto, a partir de por qué razón la palabra grana, ¿no? A la cochinilla, que por cierto aquí hay un error tipográfico, debe estar grana con cursivas, aquí donde tengo mi cursor, llamaban grana. ¿Por qué? Porque es metalenguaje. Esto en tipografía lo vamos a revisar, ¿de acuerdo? Ahí tienen la fuente. Este texto está editado, desde luego, pero las unidades de sentido quedarían así. Bien, sigamos con nuestros ejercicios, sigamos con nuestro esfuerzo para reconocer esta estructura semántica. Recuerden, no estamos pensando en otra cosa, estamos hablando de pensar los signos de puntuación como una distribución de contenidos, ¿vale? Nosotros hemos hablado en la ocasión anterior sobre distintos signos. Ahora quiero que retomemos este mismo texto solo para referirnos al punto. Alguien dijo, después de la abreviación en Manuel M. Flores, hay que colocar un punto. Y no sabemos si también después de la referencia bibliográfica, ahí también alguien propuso que pudiera haber un signo, pero ¿estamos seguros de ese signo ahí como punto en la bibliografía? Ahora lo vamos a contestar. Alguien más también dijo un punto después de las comillas, pero ¿y qué tal si está antes de las comillas? ¿Vale? Entonces, vayamos con las pistas sobre ahora otros usos del punto. Vamos a pensar en estos casos. El punto se utiliza en abreviaturas. El punto se utiliza en siglas cuando el texto va en mayúsculas. Qué interesante, ¿no? O sea, todo en mayúsculas y claro, las siglas suelen ir en mayúsculas. Entonces, se utilizan puntos para separar cada una de las letras que forman la sigla. Ahora lo vamos a aclarar. También el punto, desde el punto de vista normativo, observen, esto que les estoy diciendo son las convenciones para todo el ámbito hispánico. Esto no es potestativo. Se debe utilizar o se puede utilizar después de comillas, después de paréntesis y de rayas. Recuerden que la raya equivale al guión largo. El punto también tiene una restricción. No se puede utilizar después de signos de admiración, después de interrogación, después de suspensivos y después de abreviaturas. Para aquellos que ahorita están preocupados por anotar, recuerden que yo les voy a compartir las diapositivas de cada sesión. Ahora ya tienen ustedes en el Classroom las diapositivas del
de la sesión número 1. Tan pronto terminemos esta sesión, van a ver en el Classroom también las diapositivas de esta sesión. Entonces, les sugiero que las anotaciones sean para complementar, para comentar esta propuesta que les estoy haciendo y que en su momento pues levanten la mano y lo hagan. Pero no se preocupen, toda esta información la van a tener ustedes. ¿Qué pasa con el uso de los puntos en las abreviaturas? Noten, aquí les presento distintos tipos de abreviaturas. Está página con punto. Está Estados Unidos con punto. Recuerden que las abreviaturas pueden formarse por truncamiento o a partir de la primera letra, como la abreviatura por primera letra de página sería P, pero que cuando se vuelven plurales, aquí diría PAX, si está por truncamiento, pero si está a partir de la letra inicial sería PP. Es el caso de Estados Unidos, que lo vimos en el propedéutico, si bien recuerdan. En el caso de departamento es por contracción, no es por truncamiento, es que recortas por en medio la palabra y tienen también punto. ¿Y qué pasa con las abreviaturas que de pronto tienen letra volada, como números? Aquí esto lo usan ustedes, se usa en Latinoamérica. ¿En qué tipo de publicaciones lo utilizamos? Hemos visto número como no punto. Pero habíamos pensado en pluralizar esa abreviatura. Bueno, aquí todo esto está relacionado con las abreviaturas y lo único que tengo que decir es que si la letra está volada, si la abreviatura se forma a partir de letras voladas, el punto debe quedar en medio. Pero ¿qué pasa si la abreviatura con letra volada y con punto en medio como tercer, cierra el enunciado y después sigue otro enunciado? Le vamos a poner también punto. ¿Ok? Entonces, ahí, donde se está marcando ahora, ahí habría otro punto. ¿Vale? Así se utiliza en abreviaturas. ¿Dónde no se utiliza? En símbolos. Tenemos la M de metros. La M es un símbolo, pero tenemos MTS como abreviatura también de una misma unidad de medida que es metros. Entonces, hay unidades de medida expresadas con abreviaturas y expresadas con símbolos. Los símbolos nunca llevan punto. ¿Dónde podemos familiarizarnos más con los puntos? Bueno, en el caso de los puntos, de los símbolos, yo les invito a que por favor consulten el libro de apoyo, el manual de criterios editoriales. En este manual, en el anexo 4, mi equipo y yo intentamos compilar la mayor parte de los casos. Ahí tienen toda una lista de unidades básicas, de unidades derivadas, todas a partir de las convenciones del Sistema Internacional de Unidades y Medidas. ¿Ok? Entonces, esto es muy interesante porque algunos piensan que, por ejemplo, la palabra día o la palabra hora no tienen símbolo o no les queda muy claro porque horas también lo podemos abreviar, o la palabra minuto, minutos, pero si son símbolos no llevan punto, ¿ok? No voy a hablar más de esto. En el módulo de abreviaciones podríamos entonces sí entrar en estos detalles sobre cómo se forman los símbolos, en qué fuentes están normados, porque no le compete ya nada más a la Asociación de Academias de la Lengua Española. Bien, esto está en el anexo 4 del libro de apoyo. Continúo. En las siglas, cuando el texto va en mayúsculas, las academias proponen esto, que si todo va tu texto en mayúsculas, le pongas puntos para identificar que aquí hay una sigla, ¿vale? Yo cuestionaría esto. Porque en principio, ¿qué tan frecuente es que escribamos completamente en mayúsculas? Vale, alguien me dice, sí, muy frecuente. Bueno, ustedes saben que hay versales y versalitas. ¿Me puede decir alguien qué es una versal y qué es una versalita en palabras llanas? Adelante, Eduardo. Las versales son las mayúsculas, ¿no? ¿Y las versalitas?
minúsculas. Son mayúsculotas y mayúsculitas. ¿Te gusta la forma, Jana, con la que lo digo? Porque Okay. no son minúsculas, ¿estás de acuerdo? No, ya lo recordé. Estas son versales y versalitas. Estas de acá arriba, observen mi cursor, estas son mayúsculas y estas son mayúsculas y minúsculas. Aquí hay versales y versalitas. Todo esto lo vamos a ver porque hay mucho que decir respecto a tipografía, pero observen, en la actualidad, en publicaciones no se utilizan altas, se utilizan versales y versalitas porque pesan menos visualmente. Si utilizamos ya versales y versalitas, entonces pensaremos que no hay necesidad de marcar una sigla con puntos o un acrónimo, se va a distinguir porque pues se nota cuál es lo que corresponde a la mayúscula y cuál es el equivalente de la minúscula, en este caso las versalitas. Entonces, yo les propongo que sigamos en esta línea. Creo que aquí la academia necesita actualizarse sobre estos otros recursos que tenemos a la mano y que son de uso común. No es nada nuevo el uso de las versales y las versalitas, ¿vale? En conclusión, la norma sí dice que esto es correcto, pero sugiero, como profesionistas, que utilicemos versales y versalitas para corregir y no nos metamos a decir, bueno, si todo estuviera en mayúsculas, ¿cómo escribimos Vancomer, Pemex, que son acrónimos y uno tiene que ir con alta? Piénsenlo, o sea, si utilizáramos solo mayúsculas, ok, distinguimos las siglas con puntos, pero ¿y los acrónimos? Entonces, creo que esto está solucionado y no hay que irnos a discusiones bizantinas. Después de las comillas, los paréntesis y las rayas. El punto, a veces nos preguntamos, observen estas comillas que les estoy compartiendo. Son comillas angulares o españolas. Recuerden que hay inglesas, recuerden que hay simples. También lo hemos comentado desde el propedéutico. Estas comillas, a veces nos preguntamos, bueno, ¿van antes o después del punto? ¿Cómo le hacemos? Siempre el punto va al final. De hecho, en el texto, respecto a la grana cochinilla, nos olvidamos de que también ahí estaba representado el punto final, que no hay más que decir, pero este era el punto final, ¿ok? Ahora vamos a ver si esta referencia bibliográfica también debe llevar punto, precisamente basándonos en los criterios normativos, los criterios estándares para el ámbito hispánico. Ahí tenemos entonces un punto después de las comillas, un punto después del cierre de paréntesis, ¿ok? Entonces me preguntarán, bueno, si hay una cita dentro de un paréntesis y le tengo que poner punto, podrías ponérselo, pero lo cierto es que si ahí cierra tu enunciado, tienes que poner otro punto después también del paréntesis, ¿ok? No hay paréntesis final, no hay comillas finales, hay punto final únicamente. Y creo que esta forma muy básica de explicarlo es ya una buena pista, ¿de acuerdo? Todo lo que está enunciado cierra con paréntesis. Veremos ya más adelante algunos casos excepcionales, pero de momento creo que esta es la propuesta más didáctica. Vean el caso del guión. Aquí nosotros a veces utilizamos guiones medios en lugar de la raya o el guión largo, ¿vale? Que también se utiliza para parlamentos, es decir, cuando habla un personaje en una obra dramática. Pero el punto va después. Muy bien, y eso es correcto. Lo que no sería correcto es que pusiéramos punto después de un signo de admiración de cierre, ya lo incluye el punto. Un punto después del signo de cierre de interrogación. Es incorrecto. Lo que sí podemos hacer, y también me pueden preguntar, recuerden, si hay comentarios, levanten la mano. Puede haber comas, claro, puede haber dos puntos, puede haber puntos suspensivos, pero no puede haber punto después de estos signos de cierre, que es el exclamativo y el interrogativo. También es incorrecto que pensemos que vamos a darle más suspenso si ponemos 4, 5, 6 puntos. Es como cuando ponemos muchos signos de admiración. En rigor, solamente son 3 puntos los suspensivos y no se vale agregar un punto más. Ahí noten que esto es un error. Noten mi cursor. Hay 4 puntos. Debían ser 3. Y finalmente, ¿qué sucede? Esto también era interesante. ¿Qué sucede cuando tenemos una abreviatura que cierra el enunciado? Aquí, para quienes están familiarizados con manuales de estilo, uno, por ejemplo, es el de Reforma,
ellos plantean, y me parece bastante atinada su propuesta, esto es potestativo, es cuestión de estilo, que cuando se cierra con la palabra etcétera, no se abre bien, siempre vaya desatada. Al igual que cuando, por ejemplo, después de preposiciones no aceptan que se pongan 2 puntos, ¿no? En el caso del manual de estilo de Reforma, por mencionar alguno. Entonces, aquí no debe haber, noten la imagen que apareció, doble punto, al cerrar un enunciado con una abreviatura que ya incluye el punto. Obviamente todas las abreviaturas deben estar marcadas por el punto, entonces no hay necesidad de poner un doble punto. Bien. Una pregunta, ¿voy rápido o estoy explicándome bien? Para mí vas bien. Muy bien, gracias, Sócrates. Las dos cosas, diría yo. Continúo. Otros usos del punto. Observen. Para pensar en usos del punto, y esto vuelvo a recordarles el texto que ya corrigieron, debemos pensar en oraciones y en frases. Si esto tampoco son enchiladas. De nuevo les voy a demostrar que ni hablar del punto son enchiladas, ¿no? Debemos hablar de oraciones y de frases. ¿Qué son las oraciones? Son las que tienen verbo conjugado. ¿Qué es una frase? La que no tiene verbo conjugado. Entonces, si yo digo vi, por favor, Liz, si yo digo vi, escribo vi, ¿eso es una oración o una frase? Una frase. ¿Ah, sí? No tiene verbo conjugado. Para hacer frase no debe llevar verbo conjugado. Vi. No, es solo un verbo que está conjugado. Bien, ahora sí, otra noción más. Todo lo que digamos, incluso hay, ole, caramba, son enunciados. Y los enunciados pueden ser oraciones o frases, ¿eh? Todo lo que enunciemos son enunciados. Bien, entonces por si alguien dice, ay, ¿qué son los enunciados? No, los enunciados es cualquier cosa que digas, incluso una barbaridad, una serie de signos ahí raros como los que solemos ver en internet. Bien, pero una oración, en sentido estricto, se basa ya en una estructura, tiene una estructura lingüística, una estructura sintáctica. Por eso es que para mí era importante que antes viéramos sobre morfología y sintaxis. ¿Cuál es la estructura sintáctica de una oración, Pablo? Pablo, si es que ya está o todavía no entra, Rebeca. Sí está, pero dijo que no iba a poder participar. Ah, muy bien. Adelante, Wendy, por favor. ¿Cuál es la estructura de una oración desde el punto de vista de la sintaxis? Pues ¿Cuáles son las categorías sintácticas? Lo que tú acabas de decir, una oración es aquella que tiene al menos un verbo conjugado. ¿Ok? En esta oración con un verbo conjugado podemos encontrar categorías sintácticas. ¿Recuerdas que las categorías sintácticas no son las morfológicas? Las morfológicas son artículo, sustantivo, adjetivo, adverbio. ¿Recuerdas alguna categoría sintáctica? Sí, un sintagma nominal, un sintagma verbal, un sintagma preposicional, etc. Bien, los sintagmas están asociados con la morfología. En este caso, volvamos con la parte sintáctica. La parte sintáctica es como la estructura base en la que un enunciado, una oración, ya no quiero mencionar enunciado que lo es todo, un enunciado puede dividirse en 2 partes. En quién hace algo y qué se dice de ese que actúa, de ese que hace algo. Recuerdan que había preguntas para identificar a ese quien hace. Ese quien hace es el sujeto. Entonces, en una oración podemos tener una estructura básica, un sujeto y un predicado. ¿Bien? Mi pregunta es, en la palabra vi, en la escritura de vi, punto, o vi sin punto. Primero, hemos visto que debe llevar punto porque es una oración. En esa estructura de vi, punto, o en esta, que les voy a poner veo, para que todos la veamos, hay sujeto,
hay predicado, porque estamos diciendo que es una oración y todas las oraciones debían tener eso. ¿Cuál es el sujeto, Gerardo, en esa oración que ahí aparece como veo? Yo. Muy bien. ¿Cuál es el predicado? Veo. Exacto. ¿Tiene complementos? ¿Directo, indirecto, circunstanciales? Ninguno. Muy bien, listo. Ahí está demostrado que esto es una oración. Bien. Tal vez, Liz, y confírmame, Liz, la confusión estuvo en que quizá estamos también pensando que las oraciones generalmente son largas y las frases son cortas. Esto que les propongo, ¿será una frase? Sí, exacto. Me fui por la longitud y lo pensé así, de inicio, ¿Eso que pero te cuando ya propongo es repetí. una frase o una oración? Ver Es bien una para frase. vivir alegres. Es una frase. Muy bien. ¿Por qué? Porque no puedo ver ahí tan clara la estructura, esta estructura de sujeto. Más que eso, algo más sencillo, Liz. ¿Por qué no hay verbo conjugado? ¿O hay verbo conjugado? No. Están en formas verbales que no son conjugaciones como tal. Es el infinitivo, el gerundio y el participio. ¿Bien? En otros modos que no son la conjugación que nosotros identificamos. Esto es una frase. ¿Bien? Cuando yo a cada rato les digo por qué, de nuevo regreso a esta frase que a mí me gusta y por eso la he escogido para este curso, y es el del hombre que lee se convierte en el hombre que pregunta. Estamos aprendiendo no a escribir nada más, compañeros, estamos aprendiendo a leer. Cuando aprendemos a leer, porque eso es lo que hicieron en el primer ejercicio de esta sesión, en el momento que leemos, estamos preguntándonos. Una de las preguntas más comunes que solemos hacer es ¿qué quiso decir aquí Hermann Hesse en El lobo estepario cuando yo era muy joven y no entendía nada de esto, ¿no? ¿Qué quiso decir? Pues es por esa razón que mencioné esa cita, porque ese por qué tiene un fundamento. Es una pregunta natural. Sería contra natura el hecho de no contestar esa pregunta que tanto nos hacemos nosotros como nos la hacen con frecuencia en nuestros trabajos, y que de pronto alguien dice, no, pues así es nada más, así se acostumbra y no me preguntes más, porque suena como las respuestas de un padre autoritario, ¿ok? De una dictadura, de qué sé yo. No estamos en ese momento. Entonces, las frases, al momento que no tienen verbo conjugado, justifican un uso que tenemos ya también establecido, y es el que generalmente los títulos, aunque hay títulos que tienen verbo conjugado, como no tienen verbo conjugado y aparecen en renglón aislado, no deben llevar punto. Y así como ese, hay más. Los títulos, los subtítulos, los pies de imágenes o fotos, las fechas. ¿Qué verbo conjugado? Hay una fecha que dices 9 de septiembre de 2022 o septiembre 9 de 2022. Bien, y cuando le pones también el topónimo, aunque diga San Martín de las Pirámides, Estado de México, y muy largo que sea eso, claro, separando ya ciertos grupos podríamos pensar en el punto, pero ya no estamos hablando de una fecha aislada. Aquí noten lo que se subraya. Esto es cuando están aislados en un renglón aparte, sin ser parte de un enunciado o de una enumeración de varias frases. Entonces, aquí también podemos contestar respecto al texto sobre la grana cochinilla, que las referencias bibliográficas por esa razón no llevan punto. Aunque haya publicaciones que por alguna razón están colocándole siempre punto en toda lo que corresponde a la bibliografía o a la bibliomemorografía, estamos viendo que colocan punto al final de todos los datos relacionados con la fuente. Bien. Tampoco los nombres de los autores, ¿no? Del autor, de la obra, en las portadas, los prólogos, las direcciones. Ese es el motivo, esa es la razón más bien. Una razón que ustedes deben aprender y ahora esgrimir de ahora en adelante,
y es de que son frases, por esa razón no llevan puntos. Pero ¿alguien se le ha ocurrido, y los listados? ¿Qué son los listados? No levantada, Oscar. Adelante, por favor. Sí, Oscar, solo para de la diapositiva anterior, ¿qué impera? ¿Qué criterio impera? Por ejemplo, en un título que sí lleve un verbo conjugado o un pie de imagen que lleve algún verbo conjugado, o sea, que sea una oración en lugar de una frase, que no solo diga la Capilla Sixtina, ¿no? Te entiendo. Que traiga alguna idea. Sí, puedes tener el libro que se llame La Capilla Sixtina desapareció, o muere la Capilla Sixtina, por darte una idea tonta tal vez. Bien, pero hay un verbo conjugado. ¿Qué pasa? No, se sigue utilizando el mismo criterio por analogía con los otros títulos, por esa relación de que la mayoría son frases. Vamos a dejar sin punto, y no se confundan con la extensión que comentábamos con Liz. Puede ser el título, corríjanme si no lo recuerdo bien, se llama La triste y trágica historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada, de Gabriel García Márquez. Ese cuento, aunque tenga ese titulotote, es una frase. Bien, y véanlo por donde quiera. Ahora, ¿qué pasa si tuviera un título, la niña que odiaba a su mamá? ¿Ok? Pues no pasa nada, la dejamos también sin punto. Aquí lo que también importa, y como correctores de estilo, recuerden que todo esto lo estamos enfocando como correctores, es que ustedes mantengan una homogeneidad. Y no puede haber en tu colección, y tú eres el editor, una obra de esa colección que por alguna razón le pongas punto, ¿no? En relación con otras que nunca llevaron punto. No se estila, ¿cierto? Pareciera de estilo, pero también la norma indica que es incorrecto que lo coloques. Ahora, ¿que puedes hacer el cambio por una cuestión de línea editorial? Sí lo puedes hacer, pero yo no veo qué necedad, qué sentido tendría ir contra algo que está bastante uniformado. Bien, y esto creo que, Gerardo, también va a quedar claro cuando respondamos esta pregunta sobre los listados, porque justo ahí te puedes encontrar lo que en México decimos de chile y de mole, ¿no? María Inés, creo que ya llevas años en México, estarás familiarizada con esta expresión, quiere decir que hay mezcla de todo en esto. Muy bien, vayamos entonces a trabajar de nuevo, porque no se trata de que yo nada más esté hablando. Van a leer ese texto y por favor lo van a decidir si lleva signos perdón, punto o no en cada elemento de ese listado. Ya lo tienen ustedes en signos ortográficos. Creo que no hay ni siquiera necesidad de que lo abran en el chat. Lo pueden leer aquí donde estoy compartiendo pantalla, así como lo hace Wendy, porque no es complicado. Lo único que tienen que decirme, y levanten la mano cuando ya tengan la respuesta, es si ese listado, que bien podría ser de cualquier ámbito, de un ámbito específico, es decir, está recogido de una experiencia real, que me digan, ustedes como correctores, recuerden, yo siempre me voy a referir a ustedes como especialistas en esto. ¿Debe llevar punto o no debe llevar punto ese listado? Vamos, levanten la mano y me indicas, Rebeca, cuando alguien levante la mano para ir escuchándolos. Los dejo un tiempo leerlo. María levantó la mano. Uy, qué rápido. Adelante, María. Te escuchamos, María. Tu micrófono está apagado, María. Lo hice rápido, levanté la mano rápido porque en realidad no leí todo el texto. Me fijé en lo que estabas comentando del verbo conjugado, ¿no? Entonces veo cómo comienzan todas y bueno, siento que de alguna forma esos verbos no están ni en infinitivo, ni en gerundio, ni en participio. Te sigo.
ni en ¿Sí? participio. Aquí los puedo marcar, nota. Ajá, Todos están sí. conjugados, eso nos estás diciendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se Muy les bien, puede sigue Yo con lo tu análisis. pienso poniendo un C adelante incluso, ¿no? Lo pongo a prueba el asunto y en fin, para hacerlo impersonal, así. Y por eso te digo que no lo leí todo el texto. Bien, ¿colocarías punto o no? Sí, sí les pondría punto. Punto acá al final de cada elemento listado. ¿Muy bien? Sí. Muy bien, gracias. ¿Otra persona, por favor? ¿Alguien quiere participar? Ya tenemos un acercamiento. Todos los elementos de esta lista están con verbo conjugado. Gerardo tiene la mano levantada, pero no sé si es porque no la bajó de hace ratito. Por menso. Muy bien. Adelante, por favor, Daniel Martínez. Bueno, yo creo que en particular en este listado, al menos yo sí le pondría punto. Sin embargo, hay listados, por ejemplo, en los libros que he tenido la oportunidad de leer, de revisar, y depende, porque hay listados que son preguntas. Entonces, llevan signos de interrogación, y ahí en ese caso yo no le pondría punto. En este sí. Bien. Una última persona y luego planteo otro caso respecto a este mismo texto. Por favor, Lía, ya puedes participar. Solo dinos sí o no le pondrías puntos. Lía dice que su micro no sirve, entonces esperamos a que responda en el chat. Exacto. Solo sí o no colocarías puntos. Dice que sí. Muy bien, listo. Hasta ahí. Ahora tú misma, Lía. ¿Y qué pasa si alguno de estos enunciados no tuviera verbo conjugado y dijera sugerir? ¿Qué harías? ¿Le pondrías solo a sugerir? ¿A sugerir le quitarías el punto? Solo dime sí o no. Repito mi planteamiento. Imagina que aquí, en lugar de decir sugiere, dijera únicamente sugerir. ¿Ok? A este le quitarías el punto, a este elemento. ¿Qué nos responde? ¿Sí o no? Dice que no. No. Entonces, entiendo que dejarías a todos con punto. ¿Es así? Aunque aquí diga sugerir, dejarías todos los elementos listados con punto. ¿Es así? Yo tengo una pregunta. ¿Te refieres a solo le pondrías sugerir a esa en particular? O sea, si así la lo tuvieras ahora, exacto, todos conjugados y solamente uno que dijera sugerir, ¿qué harías respecto a los puntos? Y luego, si quieres, sugiéreme cambios ya tal vez en la redacción. ¿Quién participó? ¿Wendy? No, yo, Rebeca, tenía esa duda, pero estoy esperando a ver si Lía pone algo más. Bien, avancemos, Rebeca, avancemos. El planteamiento que ahora les hago es si ahí dice sugerir, ¿qué hacen? ¿Le colocan a todos puntos o solamente, o le quitan los puntos o qué hacen? Alguien que levante la mano, por favor, y nos diga qué haría en ese caso. Yo se los dejaría porque son mayoría los que están conjugados. Bien, bien, noten el criterio. Noten dónde empiezan los problemas. Ok, si vemos que principalmente los elementos en la lista, ojo, no es una enumeración, la enumeración es en sentido horizontal dentro de un enunciado, aunque a esto también algunos le llaman enumeraciones, pero esto es un listado, ¿ok? Estos elementos enlistados pueden ser
diferentes y algunos empezar con verbos conjugados, otros no tenerlos y otros tener un verbo en infinitivo o en una forma verbal que no está conjugada. Bien, entonces el criterio que utilizaría Rebeca o que nos sugiere... La mano levantada. Sí, un segundo. El criterio que nos sugiere Rebeca es que tal vez por mayoría, entonces si hay más oraciones, todas con punto. Pero con eso yo también podría entender que si hay más frases, todos los elementos de la lista sin punto. Bien, eso sería adecuado. Ahora otro caso más que quiero plantearles para que lo vayan pensando. ¿Y qué sucede? Esto recuerden que es una fracción. Esto es como un párrafo dentro de un gran texto. Aquí acciones directivas en contra de la discriminación lingüística. Pero más adelante puede presentar la misma obra otro listado. ¿Y qué tal si en ese listado, en lugar de que tengamos verbos conjugados, tenemos solamente una lista de productos? ¿Ok? Pizarrones, lápices, lo que ustedes deseen, escolares, productos escolares. ¿Qué pasaría si en otro listado tienen ustedes todos los verbos en infinitivo, uniformados, pero en ese listado solo infinitivo? Mi pregunta es, ¿se vale que en una misma publicación tengan listados con punto, listados sin punto, listados dependiendo de qué es lo que domina? Muy bien, considérenlo y escucho a quien levantó la mano, por favor. La tienen levantada Gerardo, Wendy y María. Bien, adelante. Es que tú digas, Rebeca. Me parece que Wendy fue la primera. Adelante, Wendy. No fui la primera, fui la tercera. Primero fue creo que Gerardo y luego María y al final yo. Entonces le cedo la palabra y al final yo. Ok. Gracias. Qué conveniente. Bueno, sí, para el primer caso donde tenemos 3 elementos con verbo conjugado y un elemento sin verbo conjugado, yo lo que haría, lo más fácil y práctico, es cambiarlos, o sea, homogeneizarlos y ponerlos todos, ya sea en infinitivo o Muy todos bien. con un verbo conjugado. Esa sería la solución. Ese tendría que ser... Pero dime, tienes 2 opciones. ¿Cuál harías? Pues, ¿Todos con verbo conjugado o todos sin verbo conjugado? La que discrepa del resto de mis datos, ese es el que podría... O sea, es decir, si solo hay una que está en infinitivo, pues ese lo pondría conjugado, ¿no? En ese caso... A ver si te entiendo, Gerardo. Creo que coincides con la propuesta de Rebeca. Ahora pensemos en términos de que hay varios listados, no solo uno. No, sí, ahorita voy a eso. Pero, o sea, coincido en la propuesta de ella en cuanto a que todos les pondría punto, pero haciendo la modificación, cambiando, en lugar de sugerir, lo pondría como sugiere. O sea, no lo dejaría como oración, sino que lo transformaría a frase, para que entonces ya podamos poner a todos más bien, sí, al revés, de frase lo pasaría a oración para que a todos le podamos poner el punto. Ok, de acuerdo, eso se entiende. Sigue. Sí. Luego, a la pregunta que hacías de que tengamos otros listados en donde en algunos casos tuviéramos oraciones y en otras frases, mi intuición, o sea, no tengo ninguna fundamentación, pero mi intuición sería que sí lo permitiéramos, aunque no quede homogéneo. O sea, para seguir o sea, si hay un criterio, a lo mejor el lector pensaría que es un error, pero sí hay un criterio de cuándo sí y cuándo no. O sea, si mi listado sería acciones directivas, y que sea proponer, sugerir, recomendar, ¿no? Fuera una serie de verbos en infinitivo, no le pondría punto. Muy bien. Continúo con tu misma propuesta, Gerardo, y esto es para todos. ¿Es un caso potestativo o un caso ortográfico el hecho de que en una publicación con varios listados
nosotros sí uniformemos esos listados en función de que o todas son oraciones o todas son frases, y donde haya oraciones, punto. Donde haya frases, no punto, conforme a la convención. ¿Esto es potestativo o es ortográfico? Por favor, Lía, escribe tu respuesta en el chat. ¿Es potestativo o es ortográfico? Adelante. ¿Ok? Ahora quiero que antes de darles una propuesta, analicen ese otro tipo de listado. Ya Gerardo nos dio una pista y también los compañeros que hablaron, Rebeca. ¿Qué vamos a hacer? Recuerden, ya estamos ahí. El editor como que nos dijo, bueno, pues está bien. Hay que uniformar cada listado y donde sean oraciones, punto, donde sean frases, no punto. Eso es lo que nos dijo Gerardo. Bien, hagámoslo. Aplíquenlo en este listado. Vayan leyéndolo en lo que yo les comparto el texto. Aquí sí creo que conviene que ustedes lo revisen directamente. Ya lo tienen en el chat. ¿Ok? Y hagan, por favor, sus cambios. Considerando que además, noten esto, considerando que además este listado, que bien puede ser parte de la realidad, es decir, así escriben, así escribimos. Vean, hay un punto aquí, hay otro punto aquí, hay otro punto aquí, pero en estos otros no hay punto. ¿Ok? Y yo creo que este ejercicio y todo este curso, no me había dado cuenta, discúlpenme, pero tengo que confesar que se me antoja como una especie de venganza. El corrector que se venga de todo lo que le han hecho en la vida, ¿no? Y los pone a sufrir como he sufrido yo. Entonces, por favor, piensen como correctores y corrijan ese listado, por favor. Antes de eso, quiero atender dos personas que levantaron la mano. En lo que avanzan con este texto, por favor, había dos personas, Rebeca, aparte de Gerardo, y que fue Wendy, y que se dio la palabra a Gerardo, y aparte otra persona. Sigamos con la segunda persona, por favor. María. Ya tienen el texto, que están trabajando. Mientras escucho a María y después a Wendy. Ahora todos están trabajando sobre este texto que menciona la Secretaría de Salud. Ah, ok. ¿Ahora hablo mientras están trabajando? Sí, no te preocupes. Queremos escucharte. Bueno, lo que a mí me daba duda, o lo que a mí me genera duda en cuanto a los listados y sobre todo estos que traen los bullets, es ¿qué hacemos con las mayúsculas? ¿Son pauta de algo? ¿Son pauta de que debió haber habido un punto antes? En el bullet anterior debió haber terminado. Ahí está, en esa autobús. Esas son mis dudas, y ahora que iba a comenzar a hacer esta corrección del texto que acabas de mandar, me surgió de nuevo la misma duda. Digamos, la oración principal, la que encabeza, pues la que está antes de la lista, está en 2 puntos. ¿Qué se hace después? Sí, aquí los marco, sí, muy bien. Seguimos con minúsculas. Esos también son detalles que me van a ayudar a tomar la decisión de si, a pesar de que es una frase, le voy a poner punto o no, y cómo continuar la lista. Sí, me parece muy interesante lo que estás diciendo. Considérenlo todos, y eso también es diferente a este listado. En este listado solo hay un título y elementos aislados. Aquí, en cambio, se subordina el elemento listado y continúa como una oración principal, una base. Bien, entonces consideren este comentario. Inés, María Inés, intenta hacer tu propuesta en lo que escuchamos a Wendy. Está bien, nada más hay a Daniel que... Daniel Martínez, apaga tu micrófono, por favor, amigo.
Porque se escucha ahí les agradeceríamos que mientras no participen también apaguen el micrófono. Adelante, por favor, Wendy. Creo que seguramente es el comentario respecto al listado, al primer listado. Previo. Adelante. Ajá. Bueno, bajo los criterios que hemos visto, como todas, creo, bueno, que ya, este es el listado previo, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, pues todas tenían, ya se me olvidó, todas tenían verbo conjugado, entonces debería, o había una que no tenía verbo conjugado. En su momento propuse que podía ser, que podía ser, en lugar de sugiere, aquí sugerir. ¿No? Ok, un infinitivo. Sí. Entonces, bueno, habíamos visto como, no sé, dos propuestas, ¿no? No dos propuestas, sino, no sé si son dos reglas. Una es que si es una oración, es decir, si hay un verbo conjugado, siempre lleva un punto al final. Pero previamente habíamos visto que si se trataba de una idea completa o algo así, ¿no? Un criterio semántico, entonces también podía tener un punto al final. Entonces, si sugerir no tiene un verbo conjugado, está en infinitivo, pero hace referencia, ¿no?, a una idea desde una perspectiva, a un contenido desde una perspectiva semántica, entonces no habría dificultad en también poner punto al final. Eso es lo Qué interesante comentario. Sabes que cuando tú también participaste, nos dijiste que el punto podría servir para separar ideas. Si no me equivoco, fuiste tú quien nos hizo esa mención. Sí. ¿Ok? Entonces, siempre esta parte semántica está en juego. Desde luego que son unidades de sentido en cada una, ¿no? Tienen un valor por sí mismo, incluso aunque sean 2, 3 palabras. Pero ese no es el criterio que se está estableciendo de forma oficial. Lo que yo decía respecto al punto y seguido, punto y aparte y punto final, es que efectivamente cada uno de los enunciados que se presentaban, fueran frases o oraciones, tenían un contenido. Y ese contenido era la tarea del lector identificarlo. Teníamos que identificar ese contenido. A partir de ese contenido, entonces íbamos a estructurar, ¿vale? Pero más adelante, y lo aclaro, lo que estoy diciendo es que la convención indica que las oraciones se colocan con punto y las frases no. Pero ahora estamos todavía más reflexionando respecto a esto, porque puede ser que tengamos oraciones y frases en una misma lista, o por un lado listas que son frases, por otro lado listas que son oraciones. ¿En dónde cambia lo que es ortográfico? Es decir, la regla solamente es esto y lo otro es incorrecto, porque me lleva con tu comentario a preguntarme, ¿y sería incorrecto entonces que si yo le veo con tus palabras como esto con un sentido pleno, cada una de estas unidades deba llevar punto? Eso es lo que estamos ahora contestando precisamente, Wendy. Para mí, como para ti, no hay un error ortográfico, es un caso potestativo estos que estamos viendo. Bien podrían llevar punto, pero los casos, lo cierto es que son muy diferentes entre sí, y por ejemplo, estos dos comparten la extensión, pero habrá listados que no tienen más que una palabra y en un momento los vamos a revisar. Entonces, seguimos con manteniendo esta pregunta que haces, este comentario, y analicemos por favor, si puedes, ve haciendo los cambios que consideres, y ahora que te toque me comentas qué cambios harías y si dejarías puntos o no al final de esta lista. Recuerden que estamos trabajando conforme a la propuesta de que ahí donde sean oraciones punto, ahí donde sean frases no punto, y uniformar esos listados para que o todas sean oraciones o todas sean frases. Intenten uniformar esto como correctores de estilo. Adelante, Daniel. Ahí puedes participar. Daniel Martínez y después Daniel Mir. Daniel Martínez, ¿nos escuchas? Sí, aquí estoy, sí.
Tú dinos si se facilita que participes en voz alta o nos mandas tus comentarios por escrito. Tú dinos. Bien, avanzo, Daniel, y cualquier cosa nos comentas por escrito. Daniel Mir, ¿puedes participar? Sí. Sí. Adelante, ¿qué cambios tú harías en este texto, Daniel? También me quedé pensando en el otro, pero bueno, ahorita vamos con eso. Siento que no está uniforme, es decir, ese que, y más si tiene el punto final, ¿Sí? no me permite avanzar. Eso lo hemos visto en otras listas, ¿no? Más bien como que tiene que ser uniforme, que examinemos las características, que verifiquemos que los envases sean asépticos, ¿Sí? que se agreguen antibióticos. O sea, creo que debe de ser listas más formales. No sé si sea la manera de decirlo, porque Muy bien. Esa sería tu propuesta. Y en cuanto a los puntos, ¿le pondrías punto a esto o no le pondrías punto? Bueno, como lo estoy manejando, sí, todo tendría que tener punto. Y en algún momento también quisiera luego regresar al anterior, pero... ¿Quieres comentar algo del anterior de una vez? Mira, en la anterior, si me la puedes mostrar, siento que es un poquito lo mismo. Sentí que se tenía que tejer un poquito más fino. Es decir, estamos hablando de una propuesta de directivas, ¿no? Entonces, me da la impresión que tendría que ser acciones, por lo tanto, todo en infinitivo también. Claro. Nos tenemos que ir desde el título, ¿no? Entonces están haciendo una directiva y él propone, o sea, ¿dónde está el sujeto? Es decir, propone quién. Entonces tendrían que ser todas en infinitivo, porque son acciones que estamos enlistando. Claro, yo comparto tu idea y me parece muy importante nunca olvidar lo que está en la plataforma, así lo llaman las academias, o la base, lo llaman en Ceneval, cuando se trata de ítems. Es muy importante que haya una congruencia semántica. Si aquí se hablara de las funciones del director son las siguientes, tendría sentido esto, tendría cierta congruencia. Pero aquí no se está hablando de una figura específica, sino simplemente de las acciones. Y generalmente las acciones se entienden con verbos en infinitivo, como bien nos indica Daniel. Si nosotros creamos una congruencia semántica una coherencia en esta corrección, creo que más que tener un verbo conjugado, tendríamos que tener verbos en infinitivo. Yo comparto la observación de Daniel. Gracias. Vamos con, entonces, este texto. Tratemos de avanzar porque nos queda poco tiempo, solo 20 minutos. Quisiera solo una persona más que nos diga qué cambios hizo aquí. En el avance, porque no terminó Daniel, Daniel dice que precisamente tratando de establecer una uniformidad, le pusiera qué a cada uno de estos. ¿Ok? Aquí lo que yo les invito a que piensen es si qué, ya que está presentado en cada uno de los elementos, no se puede subir y simplemente si lo vamos a dejar, plantearlo arriba en lugar de que se repita en cada uno de los elementos listados. Eso es lo que propone también la academia, que se considere en casos como en los que siempre, si hay posibilidad de evitar la repetición, se evite y arriba se retome esa palabra reiterada en cada uno de los elementos. Entonces, de esa forma, yo como que considero la propuesta de Daniel, pero la subo a nuestra plataforma
o a nuestra oración base. Bien, adelante, por favor. ¿Quién levantó la mano, Rebeca? ¿Alcanza a escucharte? Gerardo la tiene levantada. Adelante, Gerardo. Tratemos de ser breves para que los demás compañeros también participen. Perdón, sí. Nada más al momento que subí el qué, recuerden que hay que establecer concordancia. Determina que agregar, ahí tendríamos que cambiar donde no coincida, donde no haya congruencia. Adelante, Gerardo. Sí, yo hice eso, o sea, puse el qué arriba y puse en concordancia todo eso, ¿no? Examinemos, verifiquemos, agreguemos. Todo. Muy bien. Sigue. ¿Y el punto? Todo lo dejé con punto, ¿no? Muy bien. ¿Por qué lo dejaste con punto? Recuerda, a todo lo que me digan les voy a preguntar por qué. Lo estoy dejando con punto porque cierra la oración que se inició arriba, que inició en debido a la cantidad, bla, 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 se determina que examinemos las características químicas de la materia, prima, punto. Es decir, ahí termina la oración y por eso hay que ponerle el punto, ¿no? Y es oración porque, bueno, es oración porque empieza desde arriba. Exacto. No solo, no bastaría con que aquí viéramos si hay verbo en infinitivo o no. O sea, habría que ver que la oración empezó arriba. Y eso me lleva a la siguiente parte. Yo lo que haría es que después de determina que, pondría 3 puntos suspensivos en lugar de los 2 puntos. ¿Por qué? Para dejar indicado que está continuando la oración. Muy bien, muy bien. Yo avanzo un poco con esto. Este uso de los suspensivos o de los 2 puntos es discrecional, potestativo, opcional, ¿ok? Un caso potestativo. Pueden ser las dos. Aquí se contesta un poco la pregunta también de Marinés, porque ella decía, ¿y qué pasa con los elementos enlistados? ¿Van con alta o van con minúscula? En este caso, si nosotros pensamos que es una oración que continúa, sea con los suspensivos o con los 2 puntos, podría ser completamente justificado, un caso potestativo, el hecho de que todos inicien con minúsculas. Pero, ¿hay error si todos inician con alta? No. Esto lo vamos a ver también en uso de mayúsculas, en el módulo correspondiente, porque esto es un caso potestativo y nunca hay bueno, es correcto que una oración inicie un fragmento, incluso aquí voy a recuperar lo que les decía respecto al uso de los puntos como bajo, alto y medio, que aquí esta coma, recuerden que coma o colon puede ser un miembro del enunciado, de la unidad principal, inicie con alta. O sea, puede ser que 2 puntos y aparte, examinemos, que verifiquemos con mayúsculas, ¿ok? Eso es potestativo. Pero, por favor, puede haber casos en los que ustedes en lugar de, dejen lo que quieran aquí, no importa, en los que como esto va, continúa a partir de la plataforma o de la base, aquí digamos, ¿y qué pasa, Oscar, si le pongo punto y coma? ¿O qué sucede si le pongo coma? ¿Han visto esto? Eso nos lleva a otro caso más. Aquí adelanto nada más la respuesta para este caso, para no ir dejando sin aclarar estos casos. Hay varias formas de corregirlo. La propuesta que se plantea aquí, más que dejarlo con un sujeto plural, el nosotros, que nosotros examinemos, recuerdan su propuesta, que nosotros verifiquemos, que bla, bla, bla. Podría también ser que la empresa pasteurizadora determina y las acciones, un poco similar a las acciones que se venían presentando en el otro listado. Y si notan aquí, tampoco por esta razón, que ya no son, aparentemente ya no son oraciones por el hecho de ver las comunidades independientes, no deberían llevar punto, pero alguien me podría decir, bueno, si empieza acá el enunciado, debían llevar punto. Esto es potestativo. A lo que quiero llegar es que se estila más que no lleven punto
Es cierto que en algún momento podemos tener una publicación en la que la mayoría sean oraciones, como ustedes decían. Ahí quizás será el criterio distinto, pero en su mayoría los dictados están formados por frases. Observen esto. Aquí tenemos claro cómo hay un enunciado base que continúa. Perdón, hay un problema técnico, un compañero no puede entrar, no sé quién, si quiere entrar y no le están dando permiso o qué pasó. Nada más quería avisar eso. Daniel, ¿nos puedes ayudar? Y Gerardo. Gracias, Marines. Todos tienen permiso, yo creo que es problema de señal, porque dice que intentó entrar, pero que no tenía audio. Ok. Gracias, Marines. Bueno, aquí simplifico lo que estaba diciéndoles y lo que nos hizo ver también Gerardo. Continúa un enunciado que comienza en la base, ¿vale? Pero, ¿qué hacemos? Olviden ahorita el caso de las viñetas, que también los veremos en tipografía. ¿Qué hacemos cuando tenemos un enunciado completo que de pronto se fragmenta nada más y se va enlistando? Porque esto bien lo podríamos dejar en a renglón seguido. Las funciones del lenguaje, según Jacobson, son 6, 2 puntos y seguido. Expresiva, fática, connativa, referencial, poética, metalingüística o imetalingüística. Recuerden que hay publicaciones, sobre todo del siglo XX, yo podría, sí, segunda mitad del 20, que aquí además coloca la Y, ponen poética o que bien pusieron, en lugar de punto y coma, pusieron comas. Estos casos todavía la academia los acepta. La verdad es que están en desuso y les sugiero que eso no lo hagan. Esto, si quieren enlistarlo, simplifíquenlo. Recuerden, en economía del lenguaje, no se metan en una escritura un tanto barroca, innecesaria, porque al final no agrega, no aporta. Eso también siempre debemos considerarlo. Y se está diciendo lo mismo en este listado, sin esos signos al final de cada elemento, y que acá. Ok, de nuevo la pregunta de Marinés. ¿Y esa expresiva, fática, todas estas funciones podrían ir con mayúscula? Podrían ir sin error ortográfico, sin caer en un error ortográfico. En cuanto a los puntos y la ausencia del punto, sean oraciones o sean frases, se estila más que no lleven punto. ¿Ok? En esa función, yo les sugiero como editores, como redactores, como correctores, que vayan uniformando la redacción. Desde el momento de la redacción, esto para que todo quede de esa forma y no tengan por acá algunos con punto, otros sin punto, listados me refiero, y que esto en un momento dado se vuelva algo no tan fácil de resolver como en apariencia se puede pensar, ¿no? Vean que los ejemplos que les estoy dando no son del todo sencillos. Vean cómo estamos decidiendo de manera diversa cada uno en función de nuestra experiencia. Y también tengan cuidado, bueno, adelantamos de alguna forma unas nociones elementales sobre los signos de puntuación, que puede haber 2 puntos y aparte, puntos suspensivos y aparte, puede terminar, anunciarse el listado con un, incluso con un punto. Al decir las funciones del lenguaje, según Jacobson, serán las que a continuación se presentan, punto, y aparecen los elementos listados. Eso existe, 2 puntos y aparte, punto y aparte, suspensivos y aparte, pero por favor nunca pongan coma. Eso sí es un error, es influencia del inglés, pero no hay coma. Es como cuando leemos, estimados compañeros, coma, y abajo el texto. Eso es un error, ¿vale? No está relacionado directamente con el uso del punto, pero es importante que lo mencionemos. Voy a cerrar esta sesión sobre el punto con los usos no lingüísticos. Quiero que consideren que hay punto o coma decimal. Los dos son válidos. El punto se utiliza sobre todo por influencia del inglés en Centroamérica y la parte de Norteamérica. Nos incluimos.
La coma decimal, esto es exactamente lo mismo, las dos son correctas, se utiliza sobre todo en el Cono Sur y en España. Entonces, si ustedes estuvieran corrigiendo o redactando para estos lugares, de publicaciones que van a presentarse en estas zonas, deben considerarlo. Nosotros en Ceneval en algún momento hicimos una serie de exámenes, instrumentos de evaluación a Ecuador. Tuvimos que hacer considerar este caso y cambiamos todos los puntos por comas decimales. Ahora, mi pregunta es, ¿qué pasaría si en lugar de ser 20,3, vamos a utilizar la coma decimal, dijéramos 2000,3? Entre el 2 y los 3 ceros, consideren que es 2000,3, el 3 es la decimal, debe haber otra coma, porque hemos visto que usualmente se puede escribir 3.400.804 y cada 3 cifras vamos dividiendo con comas. Ahí la propuesta estandarizada, no es propuesta, en realidad la regla es que haya un espacio fino de por medio. No utilicen comas para separar cada 3 cifras. Esto se exceptúa en ciertos casos como un año, ¿no? 2022. Habrá más casos, esto ya corresponde a la coma. Solo lo quiero mencionar por si a alguien se le ocurre. Lo que sí es incorrecto es que utilicemos el apóstrofo. El apóstrofo, en su momento les explicaré con más detenimiento lo que es el apóstrofe. El apóstrofo se utilice para separar decimales. Eso es incorrecto completamente. Otro uso no lingüístico del punto es los 2 puntos y no punto entre horas y minutos. Es decir, puede escribirse 23.45 horas para referirnos a las 11 de la noche con 45 minutos o a las 23 horas con 45 minutos. Pero esto yo no entiendo por qué, de nuevo, la academia todavía lo acepta. Debo decirles lo que dice la academia, porque de otra forma esto no sería un curso formal. Cuando ella misma, y les voy a compartir los artículos que ahora en los que me estoy basando en toda esta sesión, ella misma dice que esto está estandarizado y está normado que deban ser, para separar las horas de los minutos, siempre los 2 puntos. Eso está normado. Puede ser potestativo, potestativo el caso de la H. Puede ir o no puede ir. Pero en todo el mundo se utilizan los 2 puntos para separar horas de minutos. En el sistema de 24 horas. Ahora vamos a abordar el 12 horas. ¿Ok? Entonces, no utilicen punto, aunque la academia diga que esto todavía es correcto, porque ya hay una convención completamente estandarizada, normada, válida, oficial, respecto al uso de los 2 puntos. Otro uso no lingüístico del punto. ¿Qué quiere decir no lingüístico? Que no se está empleando, como aquí se puede ver en este ejemplo, en letras nada más, en casos de letras. Hay expresiones numéricas o guarismos. Otro caso es el de el punto en abreviaturas como AM o PM, que debían escribirse separadas por ser 2 palabras, ¿ok? ¿Qué hacemos? Porque la academia dice que cuando dan el mediodía se puede utilizar 12M. En su momento Gerardo también me consultó esto, 12M, pero entre nosotros decíamos, bueno, y esto es reconocido por la mayoría de los lectores, ¿es un uso frecuente? No, no es un uso frecuente. Aunque esto sea una sugerencia que hace la academia, esto no se lo sugiero, no es recomendable. ¿Por qué? Porque en su lugar nosotros podemos optar por recursos menos ambiguos. Es decir, que nadie piense que aquí es metros o que es esta M, aunque el símbolo de metros es sin punto. Recuerden que los símbolos no llevan punto. Aquí nosotros podríamos optar por decir 12 horas, ok, en el sistema de 24 horas, o 12 en eso. Yo no recomiendo que utilicemos 12 horas, 12 AM. ¿Por qué no recomiendo el sistema de 12 horas en la redacción de horas? Porque nosotros decimos 1 de la mañana, 2 de la mañana, 11 de la mañana y 12 AM. Eso para ustedes y para mí seguramente es correcto.
Pues, ¿qué creen? Que aquí la academia, y lo van a leer, propone que sea 12 p.m., porque es al mediodía, porque es ya otra convención. Y esto provoca mucho ruido, confunde. En México, lo que se estila cuando se utiliza el de 12 horas es que digamos 11 a.m., 12 a.m., ¿ok? Y luego empecemos de nuevo, como es de 12 horas, 1 p.m., 2 p.m., hasta llegar a las 23 horas p.m., y 24 horas p.m., lo cual sería correcto. La academia dice que ahí podemos desambiguar colocando las 0 horas, pero esto ya corresponde en todo caso al de 24 horas. En fin, yo en estos aspectos no estoy de acuerdo con la academia y lo que les propongo no es algo incorrecto para la misma academia, es correcto. Entonces, lo que es correcto y que ya no entra en estas confusiones, ya no caeríamos en estas confusiones, es el sistema de 24 horas y utilizar 0 horas para la medianoche y 12 horas para el mediodía. ¿De acuerdo? Ahí es a donde estaríamos empleando esto, que ahora me salió un poco del punto, pero tenía que aclararlo para justificar por qué no es recomendable utilizar la M, ¿ok? De meridiano en latín, aquí, ¿no? Entonces, nada más aquí recuerden, si van a utilizar esta abreviatura, son abreviaturas, separar con espacio, aunque no se estile, y en el medio, cuando pones, por ejemplo, código postal CP, a veces ya se junte. Cuando pones SA de CB, se junte, pero por un criterio interno, por una línea editorial. La norma indica que cuando son palabras, dos palabras, las abreviaturas deben ir separadas. Entonces, SA de CB es Sociedad Anónima de Capital Variable. Por tanto, debía ser S punto espacio A punto, según la academia, ¿no? Pero nosotros podemos ahí recurrir a un uso interno, a un criterio interno. Esto es complejo porque efectivamente en las instituciones podemos nosotros cambiar ciertas cosas, ¿ok? Pero deben saber que lo correcto, conforme a la norma, es con espacio. También el otro uso del punto es para separar día, mes y año. En este caso, tenemos estas convenciones que se utilizan sobre todo en textos, ciertos textos funcionales se llaman, que es llenar ahí requisitos o en ciertos apartados. Bueno, deben considerarlo, se puede utilizar tanto el punto, aquí dice 8 del 9º mes de 2022 y lo mismo en los siguientes casos. Noten cómo utilizo la U como conjunción disyuntiva, porque la palabra que sigue, aunque sea un guarismo, se pronuncia con O, U8, ¿ok? Entonces consideren también esto. En su momento vamos a ver el uso de los guiones, el uso de las barras. Otro uso no lingüístico del punto es para indicar multiplicación. Esto mejor que nadie, los que aquí saben de matemáticas no lo pueden compartir. Yo no lo vería como un uso del punto, sinceramente. Lo menciono porque la academia lo reconoce, pero eso en todo caso, conforme a los usos de la historia del punto, ese sería un punto medio. Pero ya no existe, eso se utilizó y les digo que no en la práctica, más que en el latín culto, porque nuestro idioma proviene del latín vulgar, no del latín culto. Se utilizó ahí, aquí en la actualidad no hay, desde la imprenta no existe en español, en el castellano o español, que las dos son correctas, no existe un punto medio, solo existe el punto que conocemos. En estos casos anteriores sí hay punto, aquí no hay punto. Este es otro signo completamente. Y pues hasta ahí con esta sesión sobre el punto. Si ustedes me permiten, son las 9 exactamente. Quisiera dar unos 5 minutos para comentarios relacionados con esto. Unos 5 minutos para no quitar tiempo. Yo quiero también comentarles que no vamos a abusar de tiempo de los compañeros. Ustedes tienen programado tener estas sesiones de 7 a 9, no de 7 y cuarto a 9:20. ¿Ok? Entonces yo voy a respetar esto, voy a dar 5 minutos para esperar cada que inicie una sesión y vamos a tratar de cerrar por un margen máximo de 5 minutos. ¿Vale? Entonces, si alguien tiene comentarios... Perdón, Oscar. Sí. Adelante, por favor, traten de ser breves y de todas formas consideren que sí es muy importante
importante lo que nos están compartiendo, lo podemos comenzar abordando en la siguiente sesión. Por eso no se preocupen que no vamos a dejar como esta es la única por momento para hablar o callar para siempre. Adelante. Lía pregunta que si puede usarse punto para separar números de teléfono. Seguramente es un uso en textos funcionales, tal y como el de separar día, mes y año, puede utilizarse. Y en estos casos, nada más recuerda, Lía, nosotros si estuviéramos corrigiendo, que puede pasar que trabajen para Telmex, pueden darse el caso que trabajen en una empresa de marketing digital y se haga una campaña para Telmex o para alguna compañía de telefonía, ustedes piensen que no solamente existe una opción, hay muchos recursos tipográficos y el hecho de que, por ejemplo, en los números telefónicos se agrupen de cierta manera, de 2 o de 3, es para facilitar la lectura. Entonces, aquí debes considerar, Lía, si el punto no equivale a un espacio y el espacio hasta es más limpio y ayuda más en la lectura, ¿ok? Y seguramente podríamos compartir ese uso con el guión, que lo hemos visto en teléfonos, con guiones separados, o incluso con barra, que es menos usual. Adelante otra persona. Gracias, Lía. ¿Comentarios finales o comentarios respecto a estos usos no lingüísticos del punto? ¿No hay nadie ya? Bien, pues miren, les agradezco muchísimo su participación. Como les decía, no se termina este tema en esta sesión. Si ustedes en el camino, en el transcurso de la semana, llegan a generar a tener una duda fuerte sobre esto interesante, nos lo proponen al inicio de la siguiente sesión. Vamos a hacerlo, de hecho, como una costumbre, el que comencemos cada sesión dando un tiempo para quienes todavía tengan algún caso concreto o alguna duda referida al tema que se abordó en la sesión anterior. Si se dan cuenta, al menos desde mi perspectiva, creo que es mucha información. La verdad es que pareciera que el curso es eterno, porque si ustedes piensan todas las sesiones que están programadas para signos ortográficos, pues dirían, hombre, medio año, ¿qué voy a aprender? O sea, vamos a estar hablando de lo mismo y engañándonos ahí con pláticas paja. Pues yo no creo que lo que hoy revisamos sobre uno de los signos más despreciados, menos valorados, sea poco, ¿eh? Creo que es muy importante lo que revisamos hoy. Vimos la complejidad que tiene. Y ahora preocúpense por lo que viene, la coma, ¿no? Que es del dolor de cabeza más grande que hay, ¿no? Entonces, yo siento que estoy presentándoles la información de manera muy, muy presionado por el tiempo, tratando de cumplir, pero créanmelo que falta mucho todavía por contar, pero no queremos aquí hacernos viejos, ¿verdad? No queremos estar 10 años en esto. Entonces, tratemos de ser puntuales. Lo he intentado en esta sesión. Se aceptan todo tipo de comentarios ahí donde ustedes sugieran otra estrategias que no están funcionando. Tal vez el compartirles los archivos para corregirlo no sea la mejor estrategia. Podemos mejorar esto entre todos. Recuerden, esto no es un trabajo nada más unilateral, sino en que todos estamos como profesionistas compartiendo la actividad y tratando de que esto funcione. Yo soy bastante exigente, bastante neurótico y créanmelo que no dejaría libre a un profesor que me está aburriendo o a un profesor que no me está aportando nada. Bien, entonces me despido, les agradezco mucho. Si nadie tiene ningún comentario, que tengan muy buena noche. Nos vemos el siguiente viernes. Gracias. Hasta luego. Muy buena noche a todos. Gracias. Gracias. Hasta. Bye. Bye. Un momento. Listo. La grabación, Daniel. Si podemos cortar la grabación, Daniel.